Bueno, buenas tardes de nuevo, queridos alumnos, y ahora nos encontramos, ya los estoy aburriendo con mi voz y los grabados. Pero ahora es un tema súper importante que es la reforma protestante. Nosotros vamos a hablar en esta clase. Voy a tratar de ser breve, pero es un tema larguísimo. Entonces, ¿qué he hecho yo? He armado un Power larguísimo, pero donde ustedes tengan todo. Yo no voy a hablar a lo largo de todo el Power. Yo voy a dar algunas directrices, es decir, no es que a cada cuadro le voy a hacer una explicación, sería eterno. Entonces, ¿qué hice? Como no nos podemos ver y tampoco da para que hagamos un zoom de esto y nada más, es como que se nos haría muy denso y tampoco tendríamos suficiente tiempo. Entonces yo dejo el Power armado con la mayor cantidad de explicación posible. Sumado a que la bibliografía no la tengo digitalizada en su totalidad. Entonces, bueno, les he dejado en el último cuadro los links para que accedan a la bibliografía de algunos de los temas más importantes. Por eso yo procedo a explicar. Cuando hablamos de reforma protestante tenemos que partir de qué fue justamente, que si fue una reforma religiosa, una revolución, a mí personalmente me gusta hablar más de una revolución religiosa, porque reformar significa que algo de lo que yo parto hago algunos leves retoques, y sin embargo esto provocó una ruptura, ¿no? Un cambio revolucionario, es decir, un cambio, cuando decimos cambios revolucionarios hablamos de cambios totales o semitotales, pero donde hay mucho abandono, desapego o destrucción de lo anterior. Esto es lo que se va a llamar la reforma protestante, que en algunos manuales de secundaria les hemos llamado, lo hemos leído como contrarreforma, sobre todo en algunos más antiguos, ¿no? Más de los años 80 y 90. Ahora se toca muy poco el tema, pero era la contrarreforma como si, perdón, la reforma y la contrarreforma, como si la contrarreforma fuera la reacción católica a la reforma de Lutero, y eso no es lo adecuado. Entonces, vamos a encontrar en los libros la reforma protestante y la contrarreforma, y en realidad lo propio es decir, reforma protestante o revolución religiosa protestante y reforma católica. Lo que vamos también a tratar es por qué comenzó y por qué se expandió en Alemania, por qué justamente allí. Vamos a tener en cuenta que hacia 1483, cuando nace Lutero, toda Europa era católica excepto el sector de los turcos y el Gran Ducado Moscovita. Al morir en 1546, la mitad de Europa se ha separado de Roma. Quiere decir que esto no es una simple reforma, esto no es un hecho más, no es un predicador más de los tantos que había y sobre todo por Alemania. Vamos a ver entonces qué pasó. Es un tema muy, muy interesante. Hay mucha bibliografía de Lutero. En la actualidad, lo último que salió en los 500 años, en el 2017, se publicó un libro enorme de una autora que se dedicó exclusivamente a eso, hija de un pastor protestante, Martín Lutero, y de Lyndall Roper. Lyndall Roper es la autora de este libro, donde, bueno, recoge documentos, cartas y demás. Esto sería lo último, digamos, como bibliografía acabada, no acabada, pero es importante, ardua, acerca de Lutero. Pero aun cuando hay mucha bibliografía y nosotros en la cátedra siempre hemos tomado la versión católica, la versión protestante, incluso la versión agnóstica, como Lucien Febvre, al cual siempre hemos recurrido, siempre se ve que en el inicio de la Reforma Protestante hay múltiples factores. Hay raíces. García Villoslada, en un librito que se llama Raíces históricas del luteranismo, habla de raíces, es decir, no de causas solamente, sino de las raíces porque son lo que está en lo profundo y que va a dar lugar, todas esas raíces juntas y a lo largo del tiempo va a dar lugar a esto. Hay que ver que la personalidad de Lutero también ha sido analizada desde la psicología. Se habla de una personalidad compleja, atormentada, que tiende a lo grandilocuente, a lo exacerbado. Es muy impresionable, como buen alemán. Fíjense que la mayoría de los cuentos infantiles a los que hemos recurrido alguna vez de chicos, esas historias que vienen de la Edad Media o en los inicios incluso,
que son tradiciones orales que pasaban de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que recogieron los hermanos Grimm o Andersen o tantos recopiladores de cuentos o de leyendas o de historias eh, de los pueblos, sobre todo en la época del romanticismo, cuando se buscaba lo propio y lo que identificaba a cada nación. Bueno, todos estos cuentos, muchos de ellos transcurren o se originaron en los bosques de Alemania. ¿Quién no conoció del cuento el bosque oscuro y tenebroso donde se pierde Blancanieves, por ejemplo? O los hechizos o los maleficios, la madrastra de la bella, de la madrastra de Cenicienta, la bruja o la madrastra de Blancanieves, justamente, la helada mala de la Bella Durmiente. Bueno, estas ideas y estos conceptos estaban en las tradiciones y en las narraciones populares. Y el pueblo alemán fundamentalmente era muy impresionable y muy dado a creer estas cosas, la presencia del demonio, la presencia de las brujas. Entonces esto era creíble y la gente se impresionaba con eso. Lutero era una personalidad así. Si tenemos que tener en cuenta las raíces, justamente, vamos a hablar de raíces eclesiásticas, teológicas, espirituales, políticas y sociales, psicológicas e intelectuales. Dentro de las eclesiásticas, a ver, cuando ustedes hablan de, por ejemplo, la causa de la reforma en cualquier manual de secundaria, van a decir, bueno, la venta de indulgencias y la situación del clero. ¿Hubo venta de indulgencias en la época de Lutero? La respuesta contundente es sí, pero esa no fue la causa. Ni fue general ni fue la causa. Hubo situación del clero alemán, una situación de desorden. Es verdad que los papas vivían como príncipes mundanos. Es verdad que había falta de formación y una vida que dejaba muchísimo que desear en el clero de la época. La respuesta contundente es sí, un sí rotundo, les digo, pero esa no fue la causa de la reforma. Son, como les digo, raíces. Las cuentan las raíces eclesiásticas García Villoslada en este libro, que sí lo tienen en el RAI, que les recomiendo especialmente que lo lean. Causas teológicas, bueno, obviamente el nominalismo de Ockham, el agustinismo exacerbado, el biblicismo, el hecho de volver siempre hacia la Biblia. Recuerdan que hace un par de clases atrás, cuando veíamos el Renacimiento y el humanismo, yo les decía que había una crítica hacia los escritos. Esta traducción que me llegó, no sé si está buena, no sé si está tan bien, no sé si es completa. Entonces, bueno, eso de reformularse y de replantearse lo que se llama una crítica filológica. Bueno, eso también se hace con la Biblia. Entonces, bueno, esto que se dice acá, en este ejemplar que me llegó, ¿será realmente lo que estuvo escrito en en las primeras versiones de las cartas de los apóstoles? Las doctrinas heterodoxas, incluso, que bueno, también circulaban, si bien había unidad religiosa, bueno, pero habían algunos predicadores que querían irse un poco hacia otra, o sea, o centrarse en un aspecto de la espiritualidad. Raíces espirituales, bueno, un misticismo marcado después de la peste negra, evangelismo, el quedarse más bien en los libros evangélicos de la Biblia, o los escritos de San Pablo, por eso hablamos de un paulinismo, darle prioridad a los escritos de San Pablo por los escritos de otros autores de los libros evangélicos. Y la devoción moderna que con Erasmo, con Tomás como Erasmo, ¿no? Pero con Tomás de Kempis, por ejemplo, tenían esta devoción, este intento de una mayor interioridad religiosa, que lo religioso no era tanto lo que yo expreso hacia afuera en devociones como devociones grandilocuentes, como romerías, como hacían los españoles, ¿no? Estas peregrinaciones de largos caminos para llegar hasta el santuario de tal santo, de tal imagen de la Virgen, o las procesiones o las grandes celebraciones no son tan importantes como la conversión interior y el estar dentro de uno, reflexionando y reconvirtiéndose y buscando la verdad de alguna manera. Bueno, eso sería también un antecedente, no porque sea malo, sino porque es una raíz más, es decir, está esta inclinación a la introspección espiritual, no tanto lo psicológico, sino lo espiritual. Raíces políticas y sociales como la situación en Alemania. Alemania era un montón, cientos de pequeños principados que no tenían un cuerpo único.
Yo en el mapa de las posesiones que heredó Carlos I en la clase anterior les mostraba que el imperio tenía en el primero de los dos mapas que les presenté, estaba marcado por unas líneas amarillo-doradas y adentro de eso había un montón de principados que se suponía que respondían al emperador. Pues en esta época, fines del siglo XV, y el emperador era más bien una figura nominal. Eso de las teorías de las dos espadas, la espada temporal y la espada espiritual, el emperador y el papa, ya se había perdido bastante. Y sobre todo que en el espíritu germánico y un poco por la influencia del Renacimiento y del humanismo, está este nacionalismo ya antirromano. Es decir, ¿por qué tenemos que aportar con nuestro diezmo? ¿Por qué tenemos que aportar con bienes o con impuestos a un emperador que en realidad no es el soberano al que se sigue, con el cual se es solidario, ¿no? Cuando yo tengo un príncipe en este principado, que sería el jefe político, ¿por qué tenemos que aparte tener o apelar al emperador? No se entendía muy bien esta situación. Más que no entenderse, no se quería. Y más aún la idea de un poder espiritual más allá de lo nacional, que fuera el Papa. ¿Por qué? ¿Quién es el Papa? Aparte en Italia. El nacionalismo germánico era antirromano, como lo había sido en tiempo inmemorial. Psicológicamente había un miedo a la muerte exacerbado y una pregunta, ¿qué va a pasar después de nosotros, después de esta vida? Ese preguntarse constantemente después de la peste negra, bueno, en algunos espíritus como Lutero era más exaltado. El tema de la salvación es todo un drama. Y después también hay raíces intelectuales, bueno, como este humanismo que estamos hablando. Todo esto va a ser como la raíz del luteranismo. Los papas del Renacimiento vivían realmente como príncipes, si bien sus escritos, vamos a lo puramente doctrinal cristiano, seguía manteniendo la misma unidad desde Pedro en adelante en lo doctrinal, es decir, ningún papa negaba lo que había dicho el anterior y enriquecían esas doctrinas. Eso sí que era un verdadero hilo conductor homogéneo, si se quiere, e incluso enriquecido de un papa con respecto a lo del anterior, pero no negado, había una coherencia intelectual, una coherencia doctrinal. Ahora, en la vida personal de los papas, bueno, había papas que realmente vivían como hombres o como príncipes o como reyes, con sus lujos, con su vida disipada, si se quiere, para entenderlo mejor. Y el clero, sobre todo el clero de más extracción más sencilla, tenía muy poca formación. Y es ahí cuando van a descollar que para el mundo católico son los santos, que justamente quieren llevar una vida más pura, un Francisco de Asís en la Edad Media, un Felipe Neri en la Edad Moderna, y tantos, o sea, el famoso conocido, ya lo vamos a mencionar por otras razones, no para pedir pan y trabajo, el conocidísimo San Cayetano. Y así, San Felipe Rinaldi, y vamos a conocer un montón de personajes, vamos a tener en esta época un montón de personajes que justamente van a descollar por porque trascienden de esa falta de formación que se veía en gran parte del clero alemán, en parte del clero italiano, no tanto en el español es decir, se había visto, pero antes, por la reforma de Isabel la Católica y tampoco no tan marcado en el clero inglés. Pero bueno, va a haber una falta de formación, no existían los seminarios, los lugares donde los sacerdotes se formaban. Por otro lado, también el cautiverio de Aviñón de los papas, ¿no? Esto del papa en Aviñón había dado lugar a que, bueno, tuviera menos credibilidad el papa. Entonces, de pronto, esto de papas de dos papas, o un papa que lanzaba un anatema, un castigo al otro, bueno, estas amenazas entre papas, esto había debilitado totalmente la autoridad papal. Y bueno, y el Renacimiento había mostrado también otras miserias humanas de los papas, no la miseria material que no la tenían, esto sobre todo los papas Medici, los papas de las familias importantes, pero sí perdían credibilidad.
en esto, ¿no? Y entonces, y los obispos, que a veces, muchas veces, había habido obispos que no habían celebrado jamás una misa, había habido obispos que tenían diferentes territorios, lo que se llaman obispados o arzobispados, y que lucraban con eso. Había, por supuesto, una enorme cantidad de sacerdotes sin vocación para eso, pero como a lo mejor no eran el hijo mayor que iba a heredar, bueno, se metían, se ingresaban a la vida religiosa para tener una subsistencia. Las entradas de la curia era un gravamen, un dinero que se aportaba a la iglesia, y bueno, y eso también causaba, sobre todo en el mundo germánico, causaba un poco de desconfianza y descontento. Había pedidos desde mucho tiempo antes, había pedidos de reforma en la iglesia. Bueno, no vamos a entrar en cada una de las raíces, ustedes después vean en particular cada una, analícenlo a la luz de la bibliografía que les dejé, pero todo este ambiente que yo les cuento va a ser como el caldo de cultivo de estos reformadores, que algunos habían tenido un éxito parcial, una fugacidad en su fama, pero nunca ninguno había llegado a la trascendencia de Lutero. El humanismo como crítico, como buscar en los clásicos, como replantearse lo que estoy leyendo escrito, pero todo eso, o el nacionalismo también, van a ser un poco una raíz y un elemento fundamental que ahora hay y que Lutero va a manejar perfectamente para la difusión de sus ideas, que va a ser la imprenta. Voy a pasar un poco la persona de Lutero. Bueno, Lutero, les leo algo, les cito algo de Lutero para que ustedes entiendan cómo era su personalidad atormentada. Intenté cuanto pude guardar la regla monástica, no la vida monástica. Procuré arrepentirme y hacer una lista de mis pecados. Los confesaba una y otra vez. Observé escrupulosamente las penas que se me impusieron y todavía no estaba tranquilo. Mi conciencia me decía: caerás, y muy pronto, una y otra vez. No te has arrepentido bastante, has dejado este pecado sin confesar. Yo no impugno las malas costumbres, va a decir al Papa en 1520 Lutero, sino las doctrinas impías. Evidentemente aspira a una revolución que no va por el comportamiento del Papa, sino va a lo dogmático. En la primera cita que les dije, él muestra, pero claramente, la personalidad atormentada por lo que se llama, ¿vieron cuando uno tiene hipocondriasis o cuando uno es hipocondríaco, que considera que siempre está enfermo? O que a lo mejor un simple resfrío es que, bueno, es señal de que tengo coronavirus, o una simple fiebre o un dolor de cabeza es que tengo algo malo, un tumor. Bueno, la hipocondriasis es un trastorno psicológico que me hace tener una ansiedad exacerbada, eh, por temor a estar enfermo. En este caso sería, para que ustedes entiendan, un paralelismo, es lo mismo, pero en la cuestión espiritual. Es una ansiedad exacerbada que me hace estar observándome todo el tiempo, así como los hipocondríacos se toman los latidos del corazón, se toma la fiebre, se toma la temperatura cada rato, miden, no sé, se miran en los ojos al espejo para ver cómo tienen el iris o la pupila, bueno, y tienen 1000 pruebas por día para querer comprobar que están sanos. Bueno, en lo espiritual, el escrupuloso, la enfermedad de los escrúpulos, este trastorno, les hace estar permanentemente revisando sus pecados para ver si realmente están arrepentidos, si realmente los confesaron al sacerdote, si realmente Dios los perdonó y si finalmente se van a salvar. Es una tortura, un trastorno realmente, que es muy evidente por los escritos que Lutero lo padecía. Lucien Febvre opina: Lutero no es ni un doctor ni un teólogo, es un profeta, y precisamente porque lo era, iba a tener éxito en esa empresa descabellada, ponerse al frente de una Alemania anárquica y darle, durante un instante, la ilusión de que quería con unánime voluntad lo que él quería con toda pasión. Durante algunos meses iba a ser de 1000 voces disonantes un coro magnífico que lanzará a través del mundo, con una sola alma, un canto único, su coral. Es decir, Lutero, con esa personalidad arrolladora que tenía, con esa retórica que era realmente en él, era fatal la retórica que tenía, era muy precisa, con la capacidad de escritura que tenía, escribía muchísimo, dicen que escribía sus cartas
Claro, se escribían a mano, uno tenía más o menos, se imaginaba lo que iba a escribir en la carta o escribía en borrador y después la pasaba a la hoja y elegía para eso una hoja apropiada, un tamaño como si nosotros dijéramos, bueno, necesito papel tamaño carta o A4 o A5 o A3. Bueno, Lutero dice que tenía las cosas tan ordenadas en su cabeza, lo que iba a escribir, que nunca hacía borrador de sus cartas y elegía el papel apropiado para la carta que iba a ocupar y por las cartas que se han conservado de él, ¿no? Y era precisa al tamaño, totalmente coherente lo escrito al tamaño del papel. Un detalle. Entonces, esto lo usó realmente para que toda Alemania, que tenía todo, estaba pasando por todas esas raíces que les mencioné, ese nacionalismo, ese desdén hacia lo romano, ese, esa, ese descrédito hacia el Papa. Entonces, todo eso lo une Lutero y le coloca la bandera de su reforma. Lutero nace en Eisleben, en Alemania, en 1483. Sus primeros años transcurren en Mansfield, en Sajonia. Muy temeroso siempre. En 1505 ve una tormenta muy grande, cuando ya estaba preparándose para ser fraile justamente. Cae un rayo en la torre, lo está desde la torre. Cae un rayo, entonces promete que va a ser fraile. Auxíliame Santa Ana y seré fraile. Su padre había sido minero, es decir, de una extracción bastante humilde. Estudió en Erfurt, en 1512 recibe de bachiller y en 1505 es doctor en filosofía. Quiere decir que ya era un hombre intelectualmente maduro cuando tiene esa promesa. Fíjense que se asusta por un rayo y cree que va a morir, y su temor no es la muerte, sino a morirse y no salvarse. Su formación es totalmente nominalista. En 1507 es ordenado sacerdote, pero momentos antes de su ordenación tenía una angustia y un temor desmedidos. Señor prior, le dijo a su superior, tengo miedo, quiero huir del altar. Su desazón aumentó. Solo se consolaba cuando tenía actividades puramente intelectuales, ¿no? de lectura, de doctrina, de análisis de la Biblia. En 1508 estudia en la Universidad de Wittenberg y enseña en el convento y en la universidad. En 1510 viaja a Roma. Bueno, ahí ve todo el espíritu del humanismo en ebullición, tanto en lo material, las ruinas y todo esto tan estudiado y analizado y explorado en Roma en esa época, pero nada, y también por supuesto la vida de los papas, o del papa y del clero, ¿no? En ese momento. Nada de lo que ve allí lo escandaliza de momento. Sus escritos antirromanos serán muy posteriores. Bueno, cada vez más, entre 1511 y el 17, tiene una crisis de conciencia muy aguda, y es cuando dice que, bueno, no, nunca está conforme con sus confesiones, nunca está convencido de que si realmente se ha arrepentido o no. Es como si un hipocondríaco va al médico, ay, no le dije al doctor que me dolía un dedo del pie y quizás si no le digo que me duele el dedo del pie, el doctor no va a saber interpretar y voy a tener que ir de nuevo. Y voy de nuevo y le cuento eso pero en realidad cuando vuelvo me olvidé de otra cosa, entonces nunca estoy satisfecho. Esto es lo mismo en lo espiritual. En 1512 es doctor en teología, está al frente de la cátedra de Sagrada Escritura y comienza la crítica al monasterio. eh, y en 1513 al 17 elabora la doctrina, ¿no? Experiencia en la torre, que sumado a su problema personal, y en faltas de la vida interior, porque se dedica, como toda persona ansiosa, se dedica a agotarse, tiene una enorme voluntad, entonces explota esa voluntad dedicándose todo el tiempo a trabajos externos, no tanto a la reflexión y al estudio personal, sino a escribir, a enseñar, a preparar clases, a escribir cientos de cartas. Tiene una vida frenética. En algún momento se queja de que no tiene tiempo para rezar y en definitiva después deja de rezar. Hablamos de rezar porque es un monje, entonces se supone que tiene horas de oración importantes. Esto es la torre de Wittenberg, donde él hace la promesa. ¿Cómo encuentra solución a su desazón, a su sensación de que nunca se puede salvar? Bueno, la encuentra en la epístola de Pablo a los romanos. Dice que en una frase de Pablo, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 17, el justo vivirá por la fe. Y él ahí encuentra como la solución al problema de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras que él haga no tienen ninguna importancia para salvarse. Que lo único que es válido para salvarse y para ir al cielo es
la fe. Bueno, ahí hay frases de él que les pueden a ustedes iluminar a todo esto, en todo esto que, eh, que él piensa. Que es el problema de su salvación. En 1514 pasa algo que es como algo que atraviesa eh, este proceso de Lutero. Lutero está haciendo un proceso. Si queremos decir cuál es el motivo principal o la causa de la revolución religiosa o la reforma de Lutero, es justamente la interioridad de Lutero y este conflicto que tiene con el tema de la salvación. Está obsesionado por la salvación, por irse al cielo, ¿no? Eso es la salvación, saber si realmente se verá el cielo cuando se muera. En 1514 justo se da esto. León X, el Papa del Renacimiento, renueva las indulgencias. ¿Qué significa una indulgencia? La voy a explicar en un tema espiritual, pero le voy a explicar brevemente para que se entienda, porque si no, no vamos a entender todo lo que sigue. Se supone para el mundo cristiano que cuando uno comete una falta, una ofensa a Dios, esto tiene una culpa y una pena. Por ejemplo, robé los ahorros de mi abuela para comprarme un celular, por ejemplo. La cuestión se nos hace pesada en la conciencia y bueno, y es un peso. Entonces estuvo mal, es un acto moralmente malo. Sea yo religioso o no, está mal. Como sí soy religioso, voy y me lo confieso, me arrepentí. Padre, me arrepentí, eh, yo le robé a mi abuela. Bueno, me va a decir el sacerdote, esto tiene una culpa y una pena. Usted se arrepiente, sí estoy arrepentido, no lo voy a hacer nunca más voy a robar. Bueno, ahí está el convencimiento personal de que uno no lo va a volver a hacer. Está bien, ahí clavé un clavito, digamos. Es como un clavo en la pared blanca. Yo lo clavé. Ahora bien, saco el clavo con la confesión, pero ahí quedó la manchita, el agujerito del clavo. ¿Cómo hago con esto? Bueno, ahí está la pena. Yo tengo que reparar esa ofensa. A mi abuela, a Dios, a lo que sea, yo tengo que reparar esa ofensa. Entonces, puede que el padre me diga ahora va a devolver peso por peso y le va a decir a su abuelita lo que hizo. Y eso me va a costar muchísimo, pero me va a servir para borrar, ¿no?, la parte de pena. Eh, a lo mejor ya no tengo el dinero, entonces tendré que hacer otra cosa, tendré que trabajar un montón para juntar la plata y devolvérsela, tendré que buscar la manera. Pero como he ofendido a Dios también, bueno, tengo que hacer eso realmente para que Dios vea mi arrepentimiento. Borro la culpa y borro la pena. ¿Qué pasaría en cosas que a lo mejor no puedo reparar en forma material? Eh, Como por ejemplo, mentir, imaginé o creé alguna mentira, la dije, la mentira circuló, y yo no sé, no tengo idea cuánta gente afecté con mi mentira, pues no sé hasta dónde llegó. Bueno, ahí me arrepiento, trato de reparar un poco, pero también puedo obtener indulgencia, es decir, el perdón de todas esas pequeñas o grandes penas que causé. Y es cuando entra a jugar la indulgencia, el perdón, es decir, haciendo obras de bien. Por ejemplo, bueno, de aquí en más voy a ayudar en un asilo de ancianos, voy a ir voluntariamente un día a acompañar a los abuelitos, porque de esa manera yo voy a reparar el mal que hice a mi abuela o a otras personas. Entonces, y si no, también puedo, a lo mejor, bueno, no puedo en este momento porque está todo cerrado por el coronavirus, bueno, voy a rezar especialmente por un abuelito, o voy a ofrecer tal cosa, o voy a mandar un bizcochuelo. O sea, esas pequeñas acciones que hacemos para reparar, que no es simplemente quedar bien, es reparar. En 1514, León X renueva la indulgencia. ¿Qué significa? Esto significa que si yo quiero hacer un sacrificio y el ahorro que yo tenía lo quiero dar para la construcción de la Basílica de San Pedro, bueno, tengo indulgencia por eso, porque se supone que yo me estoy privando de algo. Entonces, en vez de gastar la plata, la dono para la construcción de la basílica. Imaginémonos que estamos en la sociedad del siglo XVI, donde todo es religioso y donde lo público y lo privado no se diferencian tanto y donde la vida es religiosidad. El 1517, entonces, bueno, el Papa León X le pide a Tetzel, que es un monje dominico con una arenga impresionante, como todo dominico, con buena retórica, con buena oratoria, y Tetzel lo que hace es, eh, en Alemania le toca a él predicar esto de las indulgencias, entonces, bueno, tiene un éxito impresionante, la gente dona un montón de dinero, parte de ese dinero va al arzobispo de Maguncia, Alberto de Maguncia, que lucra con la indulgencia. Es decir, a él le conviene que la prédica sea exitosa para él quedarse con ese dinero porque él le debía dinero a los Fugger, a los banqueros de Carlos V.
Entonces lucra con esa venta. Y eso se ve en Alemania. Y la gente se escandaliza un poco. Es bastante feo lo que hace el obispo. Pero el obispo tenía deuda y quería sacar el dinero donde sea. Y no le alcanzaba con poco. Tenía que ser mucho. Entonces, cuando Lutero ve que la gente dona dinero y cree que con eso ya está salvada y se va al cielo, ahí empieza a actuar. El 31 de octubre dice la tradición que él toma 95 puntos y los clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, que era una costumbre esa, de decir, bueno, voy a presentar, yo quiero debatir sobre este tema, a ver quién se, como un hilo de Twitter, vamos a hacer la salvedad, el ejemplo, vamos a atravesar los siglos, ¿vieron? Cuando uno dice, bueno, voy a plantear un tema de Twitter que en realidad no es conflictivo, suele ser gracioso a veces, ¿no? Y vamos a empezar ese hilo de Twitter y vamos a hacer un trending topic. Bueno, todo eso en esa época era como decir, bueno, ¿cuáles son los temas candentes que quiero que discutamos? Estos 95 puntos y dónde los tengo que poner, en un lugar súper vistoso de la ciudad o del pueblo, la puerta de la catedral. Se dice que él los puso, se dice que él creó el mito, que los había puesto, pero no se animó. Y muchas de las tesis eran ortodoxas, ojo, mucho era bastante aceptable, otras cosas eran dudosas y otras realmente inaceptables. Este es el interior de la Catedral de Wittenberg y la puerta donde se supone que expuso sus tesis. Lutero sale al paso pronunciando el sermón sobre la indulgencia y la gracia. Tetzel le responde, con la oratoria que tenía Tetzel, respondió que exposición contra un sermón temerario de 20 artículos erróneos tocantes de las indulgencias papales y a la gracia. La visión de Tetzel lo llevó a advertir sobre la posibilidad de herejía y lo avisa, y una decisión por parte de Lutero y sus seguidores. Tetzel muere poco después, muere en 1519. Lutero se halla de golpe al frente de una oposición nacional, porque ya que la gente no entendía muy bien qué estaba pasando, pero si había que estar en contra de Roma, bueno, vamos contra Roma y a favor de este monje, porque ahí la gente como que suelta, da rienda suelta al resentimiento. Y decían que Tetzel había dicho en algún momento, al sonar la moneda en la cajuela, es decir, si usted dona plata y ni bien usted apoya la moneda en la ranura de la caja y esta moneda cae, en ese mismo momento salen almas del purgatorio. ¿Por qué? Vuelvo a un tema espiritual. Porque nosotros, si nos morimos con los arrepentidos de nuestros pecados, bueno, sí, son tantos nuestros pecados que, bueno, yo me voy a ir a lo mejor no alcanza para que me vaya al cielo de una. Entonces, bueno, voy a tener que pasar un tiempo en el purgatorio penando, no mis culpas, sino las penas, es decir, ese restito que me quedó de pecado o de manchas por el pecado. Para que se entienda, yo esto se lo explico no por hacer catecismo, sino para que se entienda el tema. Se supone que para el cielo yo tengo que ir con la pared pintada, recién pintada, blanca y pura. Saco los clavitos a través de la confesión y los sacramentos, pero me va a quedar la marquita, el agujero. Bueno, no puedo entrar al cielo así, paso por el purgatorio, peno en el purgatorio un tiempo, pero voy a salir al cielo, seguro. Yo puedo rezar por las almas del purgatorio para ayudarles a salir, puedo ofrecer sacrificios desde aquí, por eso se habla de la comunión de los santos, ¿no? La iglesia que reza unos por otros, los de la tierra por los del purgatorio salen y rezan por esas almas de la tierra y así. Entonces, todo esto lo sintetizaban en, si pones plata, sacas un alma del purgatorio. Y no era tan así. Entonces, tampoco es seguro que Testel lo haya dicho de esa manera, pero al obispo de Maguncia le convenía mucho la plata que aportaba la gente y a Lutero le convenía decir que Testel había afirmado eso. Entonces en 1518 lo llaman a la Dieta de Augsburgo, ahí se encuentra con un señor, con un fraile que se llamaba Tomás de Bío. Ustedes, si yo digo Tomás de Bío, no tienen ni idea quién es. Pero como era de Gaeta, en el Lazio italiano, le empezaron a decir el monje gaetano o el monje cayetano. De ahí sale el famosísimo, célebre San Cayetano, que lo conocemos todos, y que no se sabe muy bien por qué se le pide trabajo y dinero, pero pan y trabajo en realidad, pero era un monje muy versado en la doctrina y se entrevista con Lutero en el Palacio de los Fugger y, bueno, habla con él y se da cuenta que había cosas que Lutero no dejaba claro y que se prestaban a confusión. A instancia de Cayetano, el Papa declaró dogma que él sí podía conceder indulgencia a los fieles, pero que no se podía lucrar con esa indulgencia. Lutero empieza, bueno, a cuestionar esto. O sea, Lutero era tan verborrágico y tan explosivo que él decía las cosas y a lo mejor después tenía que desdecirse
o para aclarar eso tenía que generar una nueva doctrina, una nueva idea, una nueva enseñanza. Finalmente en 1519 había dicho ya, apelo del Papa al concilio, no creo en el Papa, prefiero el concilio. Esto es un concepto muy nominalista, es decir, prefiero el grupo de los cardenales que decida, como si fuera una democracia, y no la autoridad del Papa. En 1519 rompe con Roma y en 1520 publica 3 manifiestos. A esta altura ya no quiere saber nada del Papa. Es más, había dicho, yo por mi parte confieso que al Papa no le debo obediencia alguna. No quiero reconciliarme ni estar en comunión con ellos por toda la eternidad. Condenen y quemen mis libros, yo quemaré y condenaré públicamente, mientras tenga fuego en la mano, todo el derecho pontificio, ciénaga de herejías. Bueno, ya es como que se desató. Los excomulgan en 1520, él por supuesto que escribe contra esa bula, la quema frente a todos sus alumnos, los alumnos explotan de regocijo, es como que es su líder total, él abandona la vida monástica, bueno, ahí hay varios escritos de él y se termina casando con una monja que había conquistado él con su arenga, ¿no? con su predicación. Y bueno, y empieza el conflicto ahora con el emperador, porque ya la cuestión trasciende y ya no es simplemente un monje que predicó contra la indulgencia, ya es un súbdito rebelde del emperador. Carlos V pensaba al principio que era una simple querella ideológica o doctrinal entre diferentes órdenes religiosas. Claro, Lutero era agustino y resulta que Tetzel, el que predicaba las indulgencias, era dominico. Y bueno, ya sabíamos que por ahí los agustinos con los dominicos tenían ese cruce, ese roce verbal, ¿no? Que no era profundo. Bueno, sería una cosa más. Y resulta que no. Esto fue mucho más allá, porque Lutero tenía dentro de él el caldo de cultivo para hacer que cualquiera de estas doctrinas se saliera, ¿no? de sus carriles. Al menos que se pruebe que esté errado por las escrituras o por una razón evidente, estoy prisionero en conciencia de la palabra de Dios. Él dice que a lo único que va a apelar es a la palabra de Dios, a lo que está en la Biblia. Esto dice en la dieta de Worms, donde se encuentran, donde va a estar, donde está ese encuentro, ¿no? con ese primer comparecimiento de Lutero. Lutero sostiene su tesis, se establece el edicto de Worms, se lo declara hereje a Lutero, se queman sus escritos, se lo expulsa del imperio, pero bueno, es salvado por uno de los príncipes que ya empiezan a ver que está bueno esto de seguir al rebelde y separarse del emperador. Tiene un salvoconducto Lutero, entonces en esos días es salvado por Federico de Sajonia, que lo encierra, por así decirlo, lo salvaguarda en el castillo de Wartburg y ahí, bueno, se dedica a escribir, se entrega a la actividad intelectual, traducciones, cartas, tiene una capacidad de trabajo y de escritura impresionante. No se vuelve a ver con el emperador. Yo había dicho que desde la dieta de Habsburgo, les dije en la clase anterior, en realidad me equivoqué, es desde la dieta de Worms. Traduce al alemán la Biblia, porque dice que todo el mundo tiene que leer la Biblia, y si no leen en alemán, menos van a leer en latín. Entonces, mejor que aprendan a leer y a lean en alemán. Mientras tanto, se dan las revueltas, ¿no? Ya ahora tiene una connotación social la reforma, la revuelta de los caballeros y luego la revuelta de los campesinos. Y ahí Lutero va a tener como una incoherencia comprobada. En principio, cuando se levantan los campesinos, él dice, como que está a favor, ¿no? Entre 1524 y 25 dice, y sí, es correcto, es lógico que se levanten si los príncipes se adueñan de todo, sus señores se llevan todo. Entonces, bueno, digamos, en ese desborde que tienen por los bienes materiales los príncipes, dejan a los campesinos sin nada. Y resulta que los campesinos, las hordas de campesinos se desbordan justamente de su rebelión, es atroz la rebelión, se hace muy grande y ahí él da marcha atrás y escribe acerca de las bandas, contra las bandas asesinas y bandoleras de los campesinos, y les dice a los nobles, perseguidles y matadles como a perros rabiosos. Dios os lo premiará. Al sedicioso hay que abatirlo, estrangularlo y matarlo. No se ahorra palabra, o sea, los mandó prácticamente a asesinar. Fue una carnicería, por supuesto, después de esos escritos. Bueno, Lutero se va a casar y tiene con Erasmo una disputa que yo les mencioné en la clase de Renacimiento. Lutero Erasmo se acercó un poco a Lutero porque como que se sintió seducido por esta crítica, a la iglesia y al papa y demás. Se acercó, pero lo que no lo dejó avanzar
Dicen en realidad que Tomás Moro, que era profundamente religioso, salvó a Erasmo de entrar en la herejía, pero en realidad Erasmo no concebía la vida sin libertad y por eso escribe en 1424 de libre arbitrio, es decir, la voluntad libre, y Lutero le va a contestar con el serbio arbitrio, que la libertad para él es esclava. Em, Lutero, bueno, como les dije recién, se casa, él dice que las mujeres solo sirven para el matrimonio o la prostitución. Tenía así como esos despliegues eh, de frases que para nosotros resultan muy impresionantes y muy poco felices. Em, bueno, con esta rebelión de los campesinos que él en principio apoya y después no, bueno, va a perder popularidad. Lutero pierde popularidad y le va a dar pie, le va a dar lugar a que cada príncipe domine espiritual y temporalmente su principado, es decir, empiezan a ser como iglesias-estado. En 1529 se da la Dieta de Espira, el protestantismo va a ser tolerado solo donde exista y no se puede propagar. Se establece que este edicto de Worms será aplicado en los estados católicos y que no se va a permitir que el protestantismo se extienda a donde está. No podría extenderse y no podría prohibirse a los católicos celebrar misa católica. Entonces, uno de los príncipes protestantes, Felipe de Hesse, uno de los príncipes que seguían a Lutero, protesta en esa dieta y es ahí donde elevan una protesta y ahí reciben el nombre de protestantes. En 1530, la dieta de Habsburgo, que hay un intento de solución de Carlos I, no va Lutero, va Melanchthon, que presenta la confesión de Augsburgo, perdón, y en esta confesión hay dos partes. La respuesta del emperador nos hizo esperar, responde con las confesiones de Augustas también, y bueno, de ahí la ruptura queda institucionalizada. Lutero desaprueba en realidad la confesión de Melanchthon, la que había escrito su colaborador más cercano, y bueno, y sigue el conflicto. En 1531 los príncipes protestantes van a formar la Liga de Esmalcalda, se oponen a la autoridad de Carlos, se oponen a los acuerdos de la Dieta de Augsburgo. En 1532 se da la paz de Nuremberg, son libres para ejercer la religión protestante hasta que se reúne un concilio. Es decir, bueno, tengamos paz por lo menos hasta reunir un concilio. Este era el tiempo que necesitaba Carlos, porque Carlos confiaba mucho en el concilio, el emperador. En 1541 se da la Dieta de Ratisbona y en 1546 muere Lutero. Y en 1547 Carlos obtiene una batalla, un triunfo imperial importante en la batalla de Mühlberg. En 1555 finalmente termina con la paz de Habsburgo, es entre emperador y protestantes, ya no estaba Lutero, por supuesto. Los príncipes tienen derecho a imponer la religión en sus principados. Cuius regio, cuius religio. Cada príncipe impone su religión. Y vamos a ver ahora si hay una doctrina y de dónde sale. Y esto es lo más importante y quiero pasarlo rápidamente. La doctrina es el conjunto de ideas u opiniones filosóficas, religiosas, políticas que tiene una persona y que tiene que tener un sustento, ¿no? Es decir, la doctrina no es cualquier idea, sino una idea u opinión sólida que tenga un fundamento. Bueno, en el caso de la doctrina cristiana, bueno, lo que debe saber básicamente un cristiano. Tomamos ciertas fuentes que escribió el Lutero o que conversó Lutero, que escribió en cartas, y de ahí sacamos sus ideas, como también la Confección Augusta, redactada por Melanchthon, la de 1530. Y bueno, vamos a ver si realmente hubo doctrina. Por supuesto que fue una doctrina gradual, que tuvo una pedagogía no tan convencional, pero la hubo, y fundamentalmente una gran herramienta a favor de Lutero fue la imprenta. Lo más importante es el rechazo a la razón. Esto es bien nominalista, la razón no puede alcanzar a Dios, por lo tanto, vamos a decir una palabra para que nosotros lo entendamos: vulgariza, ningunea, si se quiere, la razón. El pecado para él es invencible, el pecado con el que nacemos, según la doctrina cristiana, que nacemos con un pecado original, el pecado de los primeros padres, la desobediencia, la soberbia. Bueno, ese pecado es invencible. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi naturaleza no está caída como piensa un católico, sino que está totalmente destruida. Mi naturaleza, el yo, el ser humano, nace con un pecado que es invencible. Entonces todo lo que yo hago es como que yo nazco embarrado. Y todo lo que yo toque con esas manos llenas de barro van a estar embarrados por siempre jamás. Y no hay modo que todo esto me redima.
Entonces, ¿cómo voy a ir al cielo con estas manos embarradas siempre? Y porque Jesús se crucificó por mí y me lleva por amor a Él, embarrado y todo. Pero yo no puedo hacer nada limpio porque estoy embarrado. ¿Qué es lo que piensa la doctrina cristiana de esto? Que en realidad nacemos condicionados. A ver, en una mañana fría, vamos a hablar de un tiempo no pandémico, normal, en que me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana para irme a trabajar y bueno, 6:20 suena el despertador y un día de junio que está frío y oscuro y que veo el celular y hacen 3 grados bajo cero, naturalmente voy a tener ganas de quedarme en mi casa, de llamar por teléfono al colegio y decir no voy. em, Porque la verdad que la naturaleza me indica que me quede calentita o que me tome un cafecito calentito y me quede encerrada en mi casa. Bueno, todo eso no es un pecado, sino que mi naturaleza tiende hacia lo que es más placentero, lo que es más cómodo, lo que es más fácil. Es así. Si puedo hacer más fácil, si esto puedo, en vez de estudiarlo por los libros, lo puedo estudiar por el power que dejó la profesora, bueno, lo estudio por ahí. Y bueno, eso no se hace. Esto es para intercalar el tema de la naturaleza caída. Pero bueno, volviendo al tema. Esto no significa que sea pecado, significa que es una inclinación de mi naturaleza porque nací con pecado. Para el cristiano, el pecado original se borra con el bautismo y ahí está toda la pared blanca y lisa y acá empezamos a vivir. Pero yo no estoy embarrado como piensa Lutero, no tengo esa concepción tan pesimista del hombre y su naturaleza. Y por esa razón va a decir que la razón, por esa causa va a decir que la razón no sirve si está manchada. Para nosotros, a ver, para eso para Lutero, para el cristiano católico, no protestante, el pecado original se borra con el bautismo y el hombre puede empezar a trascender. Y que le va a costar, por supuesto que nos va a costar, porque somos naturaleza caída, pero no significa que sea imposible, porque Dios da los auxilios, que son los sacramentos, la gracia de Dios, que me ayuda a obrar bien. Pero el obrar es indispensable. Muéstrame tu fe sin obras, decía San Pablo, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Las obras son importantes. Para Lutero no. Las obras pueden ser buenas o malas, pero no me sirven para ir al cielo, porque Dios no puede contar para mi salvación. Dios no es tan malo como para contar, para que yo me vaya al cielo con las obras de unas manos embarradas. No puede decirme Dios, yo acá te quiero con la pared súper blanca, si Él sabe que yo estoy embarrado de por vida. Entonces, eso no me lo va a contar. ¿Qué es lo único que me salva? ¿Qué es lo que me justifica a mí? El creer, el tener fe en los méritos de Jesús. Por eso el eslogan más importante de los luteranos era ten fe. Y pero eso, entonces tengo que negar todo lo que dijo la tradición apostólica, lo que han dicho los apóstoles, ¿no? La explicación que se le da a los escritos bíblicos y la interpretación que ha hecho la Iglesia a través de los siglos y la autoridad papal. Yo eso tengo que dejarlo de lado, porque entonces voy en contra de, si pienso en esto que piensa Lutero, voy en contra de todo eso. Bueno, sí, Lutero lo deja de lado y va a rescatar solo la escritura, solo la Biblia. Lo que dice la Biblia es, y no debe haber en la Biblia ningún tipo de explicación. Cada uno interpreta la Biblia como el Espíritu le indica. Entonces, van a surgir tantas versiones de la Iglesia Reformada como personas pueden interpretarlo, porque todos son sacerdotes. No está el orden sagrado para la Iglesia luterana. Todos somos sacerdotes. En las familias, todos somos sacerdotes, sobre todo la figura paterna. Se va a dar un gran crecimiento de la figura paterna, si se quiere, usando un término actual un poco más machista, en los países que adhieren, en las sociedades que adhieren al luteranismo, justamente por esta influencia impresionante que se le da, o ese poder impresionante que se le da religioso al padre de familia. Los sacramentos, y al no contar con la figura de la Virgen María, como lo cuenta el mundo católico, que es la figura central, ¿no? de la Sagrada Familia, aparte del niño Jesús, la Virgen María, bueno, para los luteranos que no reconocen ese mérito y esa veneración a la Virgen María, bueno, se va a dar una sobredimensión de la figura masculina. Los sacramentos son recortados, esto se los dejo para que lo vean después. Los sacramentos que para ellos tienen
valor son el bautismo, pero es simplemente como un rito de iniciación, no borra el pecado original. La penitencia, que no es la confesión auricular del católico, esto que va y se confiesa ante un sacerdote que en ese momento representa a Cristo, sino que, bueno, es útil ir y confesar los pecados, pero por una cuestión de humildad, pero ni siquiera es necesario, ni siquiera frente a un sacerdote. Y la Eucaristía, que en realidad ya acá hay otro tema religioso importante, mientras que para los católicos se llama transubstanciación, es decir, vemos accidentes, vino y pan que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Para el luterano, no. Para el luterano, al cuerpo y la sangre, perdón, al vino y el pan los va a acompañar el cuerpo y la sangre de Jesús. Por lo tanto, para el católico, una vez que se produce esa transformación de sustancia o transubstanciación, eso queda. Y por eso en las iglesias católicas hay un apartado como, un pequeño rincón donde se guardan las hostias consagradas, que se llama sagrario. Para el mundo luterano eso no existe. No hay veneración ni a los santos como intercesores, porque si reconocemos que los santos interceden ante Dios es porque interceden por nuestras obras o porque ellos han obrado bien, y eso para el mundo, para Lutero no tiene ningún sentido. Como conclusión, como dice Lucien Febvre, lo de Lutero no es ni siquiera una doctrina. Lucien Febvre aclaró que era agnóstico, no católico ni luterano. Esto es simplemente su pensamiento, fruto de 10 años buscando la paz de su alma atormentada. Fue un grito, pero nada marcadamente novedoso, altanero o revolucionario. Lutero muere en Eisleben el 18 de febrero de 1545. Acá les dejé un cuadro acerca de las diferencias entre luteranos y católicos y bueno, y por qué las razones por las cuales se expande el luteranismo y esta reforma o revolución protestante en Europa. Y les he dejado las raíces con su link para que ustedes se fijen en las raíces, las estudien bien, y las citas de los libros. Yo estoy tratando de encontrar digitalización del libro de Vázquez de Prada, pero por el momento no lo encuentro. Igualmente, en cuanto lo tenga, yo lo voy a incorporar al aula virtual para que ustedes lo tengan. En principio he tratado de explicarles lo más que se puede este tema, que es bastante amplio, y quise hacerlo más corto y no pude, les pido disculpas. Cualquier cosa, seguimos en contacto a través de las vías de comunicación que ya tenemos. Si quieren más aclaración de esto, me preguntan, no tengo problema, es un tema con mucha espiritualidad, mucha doctrina, y no era mi intención enseñarles el catecismo en lo más mínimo, pero es un tema que si no se entiende van a repetir eternamente lo del manual de secundario. Lutero se escandalizó por la vida del papa, de los obispos y de los curas y empezó la reforma cuando vendieron las indulgencias, y eso, si bien existió, ni lo escandalizó a Lutero ni fue general. Les dejo un saludo muy grande y espero haber sido clara. Nos vemos en la próxima clase, que será de Felipe II.